Mi mejor amigo y mi esposa me arruinaron mientras yo lloraba a mi hijo. Hay cosas que no se cuentan. No porque duelan demasiado, sino porque durante mucho tiempo uno ni siquiera sabe cómo empezar. Esta es una de esas historias. La voy a contar entera, sin omitir las partes donde yo también fui un idiota, porque si algo aprendí de todo esto es que la verdad incómoda cura más rápido que la mentira bonita. Empiezo desde donde tiene sentido empezar. Tenía 34 años cuando mi hijo Mateo nació. Para ese entonces ya había pasado casi una década construyendo una empresa de logística que empezó con 2 camiones heredados de mi padre y terminó convirtiéndose en algo que yo mismo no esperaba. Contratos con distribuidoras nacionales, una flota de 41 vehículos, y un patrimonio que rondaba los $3,5 millones entre activos, inversiones y efectivo. No lo digo para presumir. Lo digo porque es relevante para entender lo que vino después. Mi esposa Valeria llevaba 6 años conmigo cuando nació Mateo. Nos conocimos cuando los dos éramos relativamente pobres, y eso siempre me dio una seguridad falsa. Pensé que si alguien te conoce sin dinero y se queda, es porque te quiere a ti. Qué ingenuo fui. Mi mejor amigo Rodrigo era parte de mi vida desde los 16 años. 18 años de amistad. Fue el padrino de mi boda. Fue la primera persona que cargó a Mateo después de mí. Tenía llave de mi casa. Acceso a mi vida entera. Y yo lo llamaba hermano porque nunca tuve uno y él llenó ese espacio sin que yo se lo pidiera. Eso era mi mundo. Valeria, Rodrigo, Mateo, y la empresa. Todo lo demás era ruido de fondo. Mateo nació con una cardiopatía congénita severa. No voy a entrar en detalles médicos porque todavía me cuesta pronunciar los términos sin que se me cierre la garganta. Lo que sí voy a decir es que los primeros 8 meses de su vida fueron una guerra constante entre esperanza y miedo. Hospitales, cirugías, especialistas en 3 países. Gasté cerca de $400,000 en tratamientos en menos de un año. No me arrepiento de ningún centavo. Ninguno. Durante esos 8 meses, Valeria estuvo presente. O al menos eso creí. Ahora entiendo que estar presente físicamente y estar presente son cosas completamente distintas. Mientras yo coordinaba traslados médicos, hablaba con cardiólogos a medianoche y dormía en sillones de hospital, Valeria salía. A veces con excusas que yo aceptaba sin cuestionar porque mi mente estaba en otro lugar. Con Rodrigo, claro, siempre con Rodrigo. Hubo señales. Las vi y las ignoré porque mi hijo se estaba muriendo y no tenía espacio mental para procesar una traición al mismo tiempo. Una noche encontré un mensaje en el teléfono de Valeria que no debía haber visto, algo breve pero suficiente para que cualquier persona con la cabeza fría lo entendiera de inmediato. Ella lloró y me dijo que era una confusión, que Rodrigo la estaba apoyando en un momento muy difícil, que yo no entendía la presión que ella también cargaba. Y yo, que llevaba 3 días sin dormir bien y acababa de salir de una reunión con un cirujano pediátrico, le creí. O decidí creerle, que no es lo mismo. Rodrigo me llamó al día siguiente. Me dijo que Valeria lo necesitaba, que él solo había sido un apoyo, que yo debía entender que esto era duro para todos. Le creí también. 18 años de amistad pesaban más que una duda en ese momento. Hoy pienso en esa llamada y me pregunto cómo alguien puede mirarle a los ojos a un hombre cuyo hijo está muriendo y mentirle así, con esa calma. Todavía no tengo una respuesta que me satisfaga. Mateo murió a los 9 meses de vida, un martes de marzo, a las 4 de la mañana. Estaba yo solo con él cuando pasó. Valeria había salido a tomar aire 2 horas antes. Yo le tomé la mano a mi hijo mientras se iba, y no había nadie más en ese cuarto. Eso es algo con lo que voy a vivir siempre, de ambos lados. La paz de haber estado ahí, y la rabia de haber estado solo. El duelo por un hijo es una cosa que no se puede describir con el vocabulario normal. No es tristeza, no es dolor, es una especie de amputación silenciosa donde sigues funcionando porque el cuerpo no sabe parar, pero hay algo fundamental que ya no está y que no va a volver nunca. Yo seguí yendo a la empresa. Seguí firmando cheques y tomando llamadas. Por fuera era un hombre que estaba saliendo adelante. Por dentro era una habitación vacía con la luz apagada. Valeria y yo dejamos de tocarnos. Dejamos de hablar de verdad. Coexistíamos en la misma casa como 2 personas que comparten un techo por contrato. Yo lo achaqué al duelo compartido. Me decía que los dos estábamos procesando, que era normal, que el tiempo lo acomodaría. Lo que yo no sabía era que Valeria no estaba procesando ningún duelo. Ella ya estaba planeando. Durante los 4 meses siguientes a la muerte de Mateo, mientras yo funcionaba en piloto automático, ocurrieron cosas que solo entendí mucho después. Valeria tenía acceso firmado a 2 de mis cuentas empresariales, algo que yo había arreglado años atrás para facilitar pagos de la casa y gastos corrientes.
Rodrigo, por su parte, en algún momento me había pedido asesoría para invertir sus ahorros, y durante los meses del hospital, cuando yo viajaba constantemente y necesitaba a alguien de confianza manejando cosas en tierra, le firmé un poder notarial para que me representara ante ciertos proveedores. Un poder notarial, firmado por mí, para mi mejor amigo, el padrino de mi boda. No voy a decir que fui estúpido, porque en ese contexto cualquier persona hace lo que necesita para mantener todo funcionando. Pero tampoco voy a pretender que no fui ingenuo. Fui las dos cosas, y aceptar eso fue parte del proceso. 4 meses y medio después de la muerte de Mateo, mi contador, don Ernesto, un hombre que llevaba 8 años trabajando conmigo, me pidió una reunión urgente. Llegué a su oficina un jueves pensando que era algún problema fiscal de rutina. Don Ernesto cerró la puerta, puso 3 carpetas sobre el escritorio y me dijo con la voz tranquila de alguien que ha ensayado sus palabras: necesito que vea esto antes de que yo haga algo, porque usted es quien tiene que tomar la decisión. Lo que había en esas carpetas me tomó 40 minutos procesar. Transferencias sistemáticas desde 2 cuentas empresariales hacia una cuenta que yo no reconocía. 13 transferencias en 4 meses. El monto total, $1.200.000. Rodrigo había usado el poder notarial para renegociar 2 contratos con proveedores, y en esa renegociación había una comisión de gestoría que iba directo a una empresa fantasma que él mismo había constituido semanas antes de que yo le firmara ese poder. Valeria había coordinado las transferencias desde su acceso a las cuentas, moviéndolas en montos calculados para no disparar alertas automáticas. No fue un robo impulsivo. Fue planeado, con tiempo, con detalle, con paciencia, mientras yo enterraba a mi hijo. Salí de la oficina de don Ernesto, me senté en mi carro en el estacionamiento y no lloré. Eso fue lo más aterrador de todo, no lloré. Sentí algo frío instalarse en algún lugar del pecho y supe, con una claridad que no había tenido sobre nada en mucho tiempo, que algo en mí había cambiado de manera permanente en ese momento. Ese fue el quiebre real, no la muerte de Mateo, que me destruyó de otra forma y por otras razones. Este fue diferente, este fue el instante exacto en que dejé de ser el hombre que le creía a todo el mundo y empecé a ser el hombre que iba a hacer algo al respecto. Llegué a casa esa tarde. Valeria estaba ahí, en la cocina, con el teléfono en la mano. Le pregunté, sin levantar la voz, si había algo que quisiera contarme. Me miró a los ojos y me dijo que no. En ese momento supe todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente la mujer con la que había dormido durante 7 años. Llamé a un abogado esa misma noche. No a un conocido, no a alguien referido por nadie de mi círculo, porque para ese punto mi círculo completo estaba bajo sospecha. Busqué en frío, contraté en frío, y en las siguientes 72 horas construimos juntos una estrategia legal que comenzaba con una cosa muy específica: asegurar que ni Valeria ni Rodrigo supieran lo que se venía hasta que fuera demasiado tarde para maniobrar. Lo primero fue revocar todos los accesos, las cuentas empresariales, las tarjetas vinculadas, los poderes notariales, todo. Lo hice en un solo día, en silencio, sin dar explicaciones a nadie. Lo segundo fue contratar a una firma de auditoría forense para documentar cada movimiento con el nivel de detalle que iba a necesitar en un juzgado. Lo tercero, y esto me costó más de lo que esperaba, fue llamar a mis padres. Mis padres, Ramón y Gloria, siempre habían querido a Valeria como a una hija. Mi madre Gloria en especial. Cuando les conté lo que había descubierto, el silencio del otro lado del teléfono duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Luego mi madre dijo, con una voz que no le había escuchado nunca: ¿estás seguro? Sí, madre, estoy seguro. Tengo 13 transferencias documentadas y una empresa fantasma con su firma. Eso fue todo lo que necesitó escuchar. Lo que no esperaba era la reacción del resto. Cuando la noticia empezó a filtrarse, como siempre se filtra en los círculos sociales por más que uno intente controlarlo, descubrí algo que me dolió de una manera distinta pero real. La mayoría de la gente que yo consideraba parte de mi vida tomó partido por Valeria y Rodrigo antes de escucharme a mí. No porque tuvieran pruebas de nada, sino porque ellos habían estado presentes durante los meses del hospital, consolando a Valeria, acompañando a Rodrigo, construyendo una narrativa donde yo era el hombre ausente que se había encerrado en su empresa y había dejado a su esposa sola en el peor momento. Eso fue lo más sofisticado de la traición, y tardé en entenderlo. No solo me robaron dinero, me robaron la historia. Mientras yo estaba en hospitales peleando por la vida de mi hijo, ellos estaban en mi círculo social construyendo una versión de los hechos donde el villano era yo. Para cuando estalló todo, ya había gente preparada para creerles. Hubo una cena, organizada por una amiga en común llamada Patricia, donde básicamente se me pidió que escuchara el lado de Valeria antes de proceder legalmente. Fui, no sé por qué fui, pero fui. Valeria llegó con Rodrigo.
Se sentaron juntos, del mismo lado de la mesa, sin ninguna vergüenza. Rodrigo me miró a los ojos y me dijo que lo que había hecho era recuperar lo que le correspondía por años de amistad no reconocida. Valeria dijo que los dos se habían enamorado durante los meses más difíciles de su vida y que yo nunca había estado realmente presente para ella. Que el dinero era una conversación que podíamos tener entre adultos. Me levanté de esa mesa sin decir una sola palabra. Creo que fue la primera vez en mi vida adulta que entendí que el silencio puede ser más contundente que cualquier cosa que uno diga. El proceso legal duró 14 meses. 14 meses donde seguí operando mi empresa, seguí pagando nómina, seguí funcionando, mientras en paralelo se desarrollaba una batalla legal que consumía energía de una manera que no se ve desde afuera. Rodrigo contrató un abogado que intentó argumentar que el poder notarial le daba autorización implícita para las comisiones. Ese argumento duró exactamente 2 audiencias antes de que la auditoría forense lo desarmara completamente. Valeria intentó reclamar una parte del patrimonio empresarial como sociedad conyugal, lo cual era legalmente válido en circunstancias normales, pero su participación documentada en las transferencias fraudulentas complicó esa posición de maneras que su abogado claramente no había anticipado. Al final, Rodrigo firmó un acuerdo de restitución por $870,000 para evitar cargos penales que lo habrían llevado a prisión. El resto fue recuperado a través del divorcio, donde el juez consideró el fraude como causal suficiente para modificar la distribución de bienes. No recuperé todo, nunca se recupera todo, y no solo en términos de dinero. Pero recuperé suficiente para que la historia no terminara en ruina. Lo que me resultó más extraño de ese periodo fue la gente que fue volviendo. Primero de a uno, luego en pequeños grupos. Amigos que habían estado del lado de Valeria y Rodrigo durante el proceso aparecían con disculpas envueltas en explicaciones largas sobre por qué habían creído lo que creyeron. Algunos los acepté, a la mayoría no, no por rencor, sino porque aprendí algo sobre la lealtad condicional que ya no me interesa tener cerca. Si alguien decide quién eres basándose en lo que le cuentan sin preguntarte a ti, esa persona no es un amigo. Es un espectador, y yo no necesito espectadores en mi vida. Patricia, la de la cena, me llamó 6 meses después del acuerdo legal para decirme que Valeria y Rodrigo estaban viviendo juntos, en un departamento a 12 minutos de la casa donde yo había criado a mi hijo durante sus 9 meses de vida. Me lo dijo como si fuera una noticia que debía afectarme. Le agradecí la información y colgué. Honestamente, lo único que pensé fue que eran exactamente la pareja que se merecían el uno al otro. Hoy tengo 38 años. La empresa sigue en pie, más ordenada que nunca, con accesos auditados y controles que probablemente sean excesivos para cualquier negocio de mi tamaño, pero que me permiten dormir tranquilo. Contraté a una directora de operaciones, una mujer llamada Elena que lleva 30 años en el sector y que no me da los buenos días sin documentarlo en un correo, y eso me parece perfecto. No volví a saber de Rodrigo de manera directa. Una vez, hace como 8 meses, lo vi de lejos en una gasolinera. Me miró, yo lo miré, ninguno de los dos dijo nada. Subí a mi carro y seguí manejando, y me sorprendió darme cuenta de que no sentía absolutamente nada. Ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción. Nada. Eso, creo, es lo más parecido a la sanación real que he experimentado. Mateo estaría por cumplir 4 años. Lo pienso todos los días, no con la angustia desesperada de los primeros meses, sino con algo más suave que no sé si tiene nombre exacto. Algo entre la gratitud por los 9 meses que tuvimos y la aceptación de que hay dolores que no se resuelven, solo se aprenden a cargar de otra manera. Él fue la persona más honesta que conocí en mi vida, y ni siquiera llegó a hablar. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una sola frase, pero si tuviera que intentarlo diría esto: el dinero que perdí me costó caro, pero el dinero se puede reconstruir. Lo que me cambió de verdad fue entender que yo había construido mi vida entera sobre la confianza ciega en personas que no la habían ganado, solo la habían recibido. Y que esa forma de querer, esa generosidad sin criterio que yo confundía con lealtad, era en realidad una puerta abierta para cualquiera que quisiera entrar y tomar lo que quisiera. Hoy no soy desconfiado, no me convertí en el hombre amargado que algunas personas quizás esperaban ver después de todo esto. Pero soy más cuidadoso, soy más silencioso. Y soy, por primera vez en mucho tiempo, completamente mío. No necesito que nadie me crea. Tengo los documentos, tengo el acuerdo firmado, y tengo la vida que reconstruí después de que intentaron quitarme todo mientras yo sostenía la mano de mi hijo en una habitación de hospital. Eso es suficiente.